Soy Marco Antonio Villasana y les doy la bienvenida a una emisión más del saber. En esta ocasión, el saber está orientado a la ciencia y tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael Fernández Flores, que es doctor en ciencias y es profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 41 años de experiencia. ¿A cuántos científicos no ha formado? Es también fundador de la empresa Valor Agregado Servicio de Consultoría, divulgador de la ciencia, y entre sus publicaciones se cuentan autor del cómic Dime Abuelita ¿Por qué? La ciencia es juego de niños, para conversar de ciencia y derrotar a la ignorancia. Te doy la bienvenida, Rafael. En verdad es un gran gusto tenerte aquí en San Luis Potosí. Qué bueno que podemos aprovechar la pandemia para hacer estos viajes virtuales. Hace mucho que no estoy físicamente en San Luis Potosí, pero un saludo a todos los potosinos. Rafael, tomando como base tu libro Derrotar a la ignorancia, ¿cómo se puede derrotar a la ignorancia? ¿Hay alguna forma que podamos hacerlo? Bueno, mira, el título del libro obviamente está inspirado del personaje oscuro, que es el que sale en el maratón. Entonces, y en el maratón tú derrotas a la ignorancia, pues, con pasito a pasito, o sea, y conociendo las cosas que tienes que saber. Yo creo que la manera de derrotar a la ignorancia en realidad es la curiosidad, las ganas de aprender, y una cosa que a veces no es tan fácil, porque derrotar a la ignorancia no es nada más tener conocimiento, sino además tener integrado ese conocimiento a una visión de vida. Entonces, que lo que tú vas aprendiendo se vaya integrando y te permita tomar decisiones armónicas. Yo creo que esa es la manera de derrotar a la ignorancia. Yo diría que derrotar a la ignorancia es sobre todo tener no conocimientos, sino una apertura mental para que las nuevas cosas las puedas aceptar, porque hay gente que sabe mucho y ningún nuevo conocimiento lo quiere aceptar, porque todo dice, no, eso no es así. Ser cerrado. Para mí, derrotar a la ignorancia es tener una apertura de mente. Rafael, me gusta adentrarme en los personajes como tú, que tengo la oportunidad de entrevistar en el saber. ¿Cómo es que te acercas a la ciencia? ¿Cómo era Rafael el niño? O sea, siempre tenías, dijiste ahorita algo también muy interesante, esa curiosidad, esa inquietud. ¿Siempre tuviste esa curiosidad, esa inquietud por acercarte al campo de la ciencia? Bueno, yo creo que cuando eres niño no te das cuenta, piensas que lo que tú haces es lo que hacen todos los demás, pero luego cuando creces te das cuenta que no era tan así. Yo, por ejemplo, me dedicaba a cazar arañas. Iba, les ponía moscas en la telaraña, sacaba la araña, luego la disecaba, la ponía en formol y, bueno, para mí eso era, digamos, era un juego normal de niños, y luego cuando lo hacía con mis amigos que eran igual de nerds que yo, y luego vas saliendo de ese círculo de amigos, vas viendo que hay otras personas que no hacen lo mismo, pero de niño no te das cuenta. Hacía eso. Me gustaban mucho las ciencias naturales, me gustaba agarrar grillos, agarrar arañas, tenía ratas, cuyos. Eventualmente yo pensé que me hubiera gustado ser médico. Me gustaban mucho las ciencias biológicas. Cuando estudié anatomía también la disfrutaba mucho la materia. Pero finalmente, fíjate que la matemática es un placer superior a todo lo demás. O sea, el sentimiento de demostrar un teorema, y aunque ese teorema esté demostrado antes, el hecho de que tú lo hagas tú por primera vez es una satisfacción y es un sentimiento que no sé cómo explicarlo, pero yo una vez que probé eso dije, esto es lo mío, quiero ser matemático, y me dediqué un poco a eso. Luego me di cuenta que sabiendo matemáticas podía aprender física, y entonces dije, no, pues por el mismo boleto voy a obtener dos cosas, voy a aprender física, voy a aprender matemáticas, y entonces así fue que estudié física. Pero sí, siempre desde niño me llamó mucho la ciencia. Rafael, mencionas esa atracción hacia las matemáticas.
¿Por qué nos infunden ese miedo a las matemáticas? Porque a veces los que tenemos un campo en las ciencias sociales dicen, no, estudió abogacía o estudió periodismo o estudió X carrera, sociología, porque no había matemáticas. Pero entonces, ¿por qué nos infunden ese miedo a las matemáticas si realmente en el universo, en la vida misma, es matemáticas? Bueno, yo creo que parte es un vicio de enseñanza. Yo creo que en general se enseñan mal las matemáticas porque muchas veces el profesor mismo no las entiende y no las disfruta. Entonces, quien no las entiende y no las disfruta, te las va a hacer ver como algo horrible. Mira, por ejemplo, a mí me gusta el béisbol, pero si a alguien no le gusta el béisbol, te va a decir, es que es un juego aburridísimo, pasan horas y horas y no sucede nada y ves una persona ahí parada con un palo esperando que le avienten la pelota y pueden pasar 5 minutos y no sabes qué pasó. Claro, si no estás entendiendo lo que pasa, te parece aburrido. Yo creo que eso es lo que ocurre con las matemáticas, que muchas veces no se entiende cuál es el verdadero significado y mucha culpa la tiene el sistema realmente educativo, ¿no? Se vuelve repetitivo, se trata de hacer ejercicios y ejercicios sin que uno entienda cuál es el objetivo de ese ejercicio. Yo creo que las matemáticas se pueden disfrutar, pero se deben enseñar para ser disfrutadas. No se deben enseñar como una tarea repetitiva sin objeto alguno. ¿Por qué es importante acercar a los niños a la ciencia? Bueno, yo creo que un país que quiere ser un país próspero tiene que tener un cierto número de científicos para no depender todo el tiempo de los desarrollos que se hacen en otras partes. Digo, vamos a poner el ejemplo del que no nos podemos escapar en este momento, que es el de la pandemia, ¿no? Porque la Claro, ciencia, a mí me gustan mucho las matemáticas y la física, pero la ciencia no solo es las matemáticas y la física, está las ciencias bioquímicas, está, decía yo hace un momento, está la medicina. Entonces, por ejemplo, este asunto de la pandemia te presenta, a lo mejor si yo fuera un jovencito ahora, estaría pensando en estudiar una carrera científica que me permitiera ayudar a resolver el problema de la pandemia. Y tiene muchos ángulos. Tiene, por supuesto, el ángulo biológico, el ángulo que tiene que ver con la bioquímica, con la composición de lo que es un virus, con el DNA, con saber si estas cosas están vivas o no están vivas, porque si no están vivas, ¿cómo las matamos? ¿Cómo matas lo que no está vivo? ¿Qué quiere claro. decir que el virus en realidad se desnaturaliza? Es decir, es como una vitamina que cuando la calientas, pues deja de tener el efecto de vitamina, es decir, dejan de poder ser patógenos, pero no es que se mueran. Bueno, dejamos eso un poco de lado. Tenemos que ir a un pequeño corte y ahorita continuamos con todo esto que nos estás informando, que es despertar en los niños o alimentar precisamente su curiosidad para acercarse a este maravilloso campo que es la ciencia. Vamos a un corte, Rafael, y continuamos contigo. Continúa nuestra charla con el doctor Rafael Fernández Flores en este maravilloso campo que es la ciencia. Y precisamente nos dice Giovanni Papini, en todos los grandes hombres de la ciencia existe el soplo de la fantasía. Nos estabas comentando que tal vez muchos niños, o como tú decías, si volvieras a ser niño, y es interesante, se preguntarían o quisieran estudiar a lo mejor química o estudiar biología o estudiar medicina para poder contraatacar este virus. Casi ahí me suena, Rafael, como esos juegos de video de los niños luchando precisamente contra este virus. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rafaela? Estábamos hablando de la importancia de acercar la ciencia a los niños, a los jóvenes. Sí, bueno, en general para mí ciencia es sinónimo de conocimiento y tú no puedes derrotar un enemigo al que no conoces o no puedes armar un plan si no conoces la situación sobre el terreno. Entonces, mira, por ejemplo, decía hace un momento antes del corte
toda la parte que tiene que ver con lo químico-biológico la lucha contra la pandemia. Pero lo puedes también tomar por el lado de las matemáticas. Tú todas las noches oyes cifras y cifras y dices, bueno, ¿esas cifras son buenas o son malas? ¿Qué hay ese número de muertos? ¿Es bueno o es malo? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? ¿Cómo nos podemos comparar con otros países? ¿Cuál es una manera correcta de comparar un país que tiene mayor población con uno que tiene menor población? ¿O debemos tomar en cuenta si estamos contando el número de muertos desde el inicio o si lo debemos contar nada más en los últimos 15 días? Todo eso te va introduciendo con el concepto de velocidad, de valores relativos, te lleva hacia la estadística, puedes sacar promedios, puedes después entender que el promedio en una población puede estar distribuido diferente y entonces entras a conceptos como la desviación estándar. Todos esos conceptos que suenan tan aburridos cuando te los explican en la escuela, la estadística y la gaussiana y estas cosas, cuando lo vas viendo en la vida real y lo vas entendiendo, lo vas disfrutando y le vas sacando provecho. Entonces yo creo que es muy importante que un país dedique recursos a formar a sus jóvenes, porque sus jóvenes son los que van a venir a resolver los problemas. Y los problemas no se resuelven por azar, no se resuelven con palos de ciego, los problemas se resuelven con conocimiento. Algo muy importante, te comento, tuve la oportunidad de entrevistar aquí en San Luis Potosí al ingeniero Antonio Tijerina. En los años 70, junto con un grupo de compañeros de la universidad, también de la Facultad de Ciencias, empezaron a hacer investigación científica lanzando cohetes. San Luis Potosí se distinguió por ser el primer estado en todo el país en iniciar la investigación espacial. Y yo me acuerdo que le dije a Antonio Tijerina, ¿qué hubiera pasado si los hubieran apoyado? Y me dijo, hubiéramos llegado a la Luna. Y aquí la pregunta que te hago, Rafael, las becas, ¿por qué es importante becar a un científico, sobre todo a un joven científico? ¿Por qué es importante que haya un apoyo sustancial a los estudiantes que se quieren dedicar a esta rama del conocimiento? Bueno, mira, en realidad el científico, como cualquier ser humano, tiene que vivir de algo. Entonces, si él no tiene asegurado, y esa es quizá parte de la tragedia que vivimos en los países de menores ingresos per cápita, que si el científico no tiene, perdón, si la persona no tiene asegurado un modus vivendi, pues lo primero que tiene que hacer es asegurarlo. Y el científico en general, para poder llevar a cabo su tarea, tiene que ser una persona que no esté pensando qué va a comer mañana. Porque si está pensando qué va a comer mañana, pues va a salir a buscar el sustento. Tiene que ser una persona que sienta que tiene resuelta esa parte. ¿Y eso cómo lo logras? Bueno, anteriormente había los famosos mecenazgos, ¿no? Los señores, los nobles, los duques, los condes, los reyes, los monarcas, que tomaban a los científicos, como pues, por ejemplo fue el caso de Tycho Brahe, todos eran astrónomos reales, y a partir de ahí podían ellos estar haciendo estudios, pero tenían resuelto el problema del sustento. Mientras tú no tengas resuelto el problema del sustento, va a ser muy difícil que te quieras dedicar a una actividad intelectual que no es vendible fácilmente, ¿no? Porque hacer ciencia básica no es tampoco, a veces, estar produciendo un medicamento que se va a vender masivamente y te vas a hacer millonario. La gente no se hace rica haciendo ciencia. Es mala noticia para algunas personas probablemente, pero creo que puedes tener un nivel decoroso de vida y muchas veces vas a estar sujeto, como decías tú ahorita, a las becas y a los programas gubernamentales que apoyen el desarrollo de estas actividades. México como un país emergente, ¿consideras que está apoyando, que está interesado en desarrollar el campo de la ciencia? Porque también tenemos científicos excelentes en el país. A veces es ese malinchismo de pensar que la ciencia viene del extranjero, pero también México ha generado grandes científicos. Sí, bueno, tenemos un premio Nobel que desafortunadamente está en Estados Unidos y prácticamente su carrera científica que le valió el Nobel la hizo en Estados Unidos. Pero lo cual te quiere decir que nosotros, talento, pues hay en México como lo hay en todas partes del mundo. Hay que apoyar. Ahora, si me preguntas en este momento, yo te diría que
a partir de los años 70 que se hizo el CONACYT, Exacto. se creó el CONACYT, se vino haciendo un esfuerzo cada vez más importante. Yo mismo soy producto de ese esfuerzo, o sea, yo fui becario de CONACYT, tuve una beca y soy doctor gracias a que CONACYT financió mi apoyo. Entonces, creo que ese esfuerzo que ha hecho el CONACYT ha sido muy importante. Ahora están en una transición que yo no veo con mucha claridad qué es lo que se quiere hacer. Entiendo que si hay cosas que se hacían mal, pues que se hagan mejor, pero no puedes agarrar y cancelar todo y vámonos desde cero, rehaciendo lo que, porque algo habría que estar bien hecho y eso hay que Claro. mantenerlo. Y una de las cosas que yo creo que estaban bien hechas eran los programas de formación de jóvenes. Imagínate si tienes estudiantes en el extranjero y de repente de un día para otro les cortas la beca, ¿qué pasa con esos muchachos? Pues Les, aportan todos sus años de estudio, o sea, y yo me sentiría como estudiante, y más en el campo de la ciencia o en cualquier actividad, ya sea artística, ya sea intelectual, frustrado, ¿no? Pero pero además aparte imagínate, el daño que le estás ocasionando al país, al desarrollo científico. y de la pérdida de dinero, porque si tú ya le habías metido 75% a la formación de esos muchachos, por no meter un 25 adicional, pierdes el 100%. Es una muy mala apuesta. Claro. Ahorita tenemos que volver a ir a otro corte, Rafael, pero la pregunta que quiero hacerte, regresando del corte, con tus 41 años de experiencia, ¿el número de hombres y mujeres dedicados a la ciencia está equilibrado? O sea, con tu experiencia como docente. Vamos a un corte, Rafael. Regresamos y continúa nuestra charla con el doctor Rafael Fernández Flores. Y como decía Marie Curie, soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, también es un niño colocado ante fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. Y mi pregunta que te hice, Rafael, ¿está equilibrado el número de mujeres y hombres, y con tu experiencia de 41 años, que dedicados a la ciencia o que desean tener una carrera precisamente científica o desarrollar una carrera científica? Bueno, la respuesta más rápida y más obvia es que no. O sea, si tú consideras el número de hombres y de mujeres que deben ser más o menos del 50% de hombres y 50% de mujeres, aunque creo que hay un poquito de sesgo hacia que hay más mujeres que hombres, pero si tú consideras esas cifras y luego ves las actividades científicas, pues te vas a dar cuenta que hay más hombres ejerciendo la profesión de científico que de mujeres. Desde ese punto de vista, no es equilibrado. Ahora, tú puedes pensar, por ejemplo, en términos de gente que termina una licenciatura. Ya de por sí, gente que termina una licenciatura van a ser más hombres que mujeres. Ahora, de los que terminan la licenciatura, ¿cuántos se dedican a la ciencia? Y luego, ¿a qué tipos de ciencia? Por ejemplo, en ingeniería todavía está hace muy poco, ahora afortunadamente hay un poco más de apertura hacia las mujeres, pero había muy pocas mujeres, incluso las mujeres que entraban ahí eran un poco buleadas por los propios colegas ingenieros hombres que las hacían apretar las válvulas a ver si tenían fuerza física, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero si te vas, por ejemplo, a las ciencias biológicas, en los laboratorios era tradicional que hubiera más mujeres bioquímicas que hombres bioquímicas en el trabajo de laboratorio. Entonces, la respuesta es que no, que no hay equilibrio. Yo también quisiera creer que poco a poco vamos aumentando, porque además todo viene desde el ingreso a las escuelas, ¿no? Las oportunidades de aprendizaje ahora afortunadamente se van equilibrando, pero en el pasado había estas famosas ideas de que es mujer, ¿para qué va a estudiar si se va a casar, no? O la famosa broma esta de mal gusto de que está estudiando MMC, ¿no? Mientras me caso. Entonces, todo este tipo de cosas fueron cerrando áreas y la verdad es cuando tú citabas a Madame Curie, hay mujeres que son extraordinariamente talentosas. El caso de Madame Curie es terrible porque además fue una mujer a la que se le negó la entrada a la Academia Francesa, ¿no?
Y es una mujer que ganó 2 veces el Nobel. Exacto. Entonces, imagínate nada más el tipo de dificultades contra las que tienen que luchar una mujer. No, los hombres, en ese sentido, somos muy afortunados, injustamente afortunados. No, nos toca batallar muy poco. Es necesario realmente estar cerca ver de cerca cómo es que una mujer que es exitosa, las cosas que ha tenido que vencer y contra las que tiene que luchar. Incluso algunas mujeres, y ya no hablemos no solo de las oportunidades laborales, perdón, para acceder a un puesto, sino ya cuando tienen un puesto y que son mamás y que se enferma el hijo, o que hay que ir por el hijo a la escuela, muchas veces no es el marido el que va por el hijo a la escuela, es ella. Si se enferma el hijo, la que se tiene que quedar a cuidarlo es ella. Cuando están embarazadas, los permisos de maternidad, todo eso dificulta las vidas profesionales de las mujeres. O sea, es una situación, para cerrar con la pregunta que me hacías, es una situación desequilibrada. ¿Admiras a alguna científica mexicana o nos puedes hablar de alguna científica mexicana destacada? Bueno, mira, tengo el honor de ser amigo de Julia Tagüeña, ¿no? Yo creo que Julia es un ejemplo de mujer científica destacada, ¿no? Bueno, hay muchas, pero en el caso de Julia, en el caso de conocida, ¿no? En el caso de Julia, ¿en qué campo se desenvuelve? Bueno, ella fue directora del Instituto de Energía de Temisco. Ella es físico, es doctora en física. Ok. Pero bueno, hay otras que son químicas, hay quienes son matemáticas. Berta de Buen, por ejemplo, Gamboa de Buen, que está en el CIMAT, en Guanajuato. Helga Fetter también es matemática, también está en el CIMAT. Yo creo que hay mujeres que tienen trayectorias muy, muy, muy notables. Cada año se entrega esta famosa presea Sor Juana Inés de la Cruz, algunas científicas destacadas también. Claro. Casi llegamos al final de esta primera parte de tu entrevista, pero sí me gustaría, Rafael, con tu experiencia, que nos comentaras el papel que juega México en comparación con otros países en el campo de la ciencia. ¿Estamos realmente atrasados en este campo? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Ha habido aportaciones mexicanas importantes? No, bueno, yo creo que en lo individual estamos a la altura de cualquier otro país. Por ejemplo, un científico mexicano no es inferior a un científico, ¿qué quieres?, estadounidense, o ruso, hindú, chino, ruso, lo que quieras. Sin embargo, la ciencia como institución nacional sí tiene diferencias con las ciencias en otros países, porque como platicábamos ahorita que me decías que el proyecto aeroespacial de San Luis Potosí, la ciencia no la hace una persona, la ciencia es una institución y la hacen organizaciones. Entonces, todo proyecto que vale la pena es un proyecto colaborativo y es un proyecto de organización. Si no tenemos esa capacidad de colaborar, ahí sí es un poco como el fútbol. O sea, te doy el ejemplo más reciente. Tú puedes tener a Messi y puedes perder la Champions, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues sí, pues de lo que se trata no es de tener al mejor jugador, se trata de tener el mejor equipo. Y entonces, hasta el equipo que tiene a Messi se puede llevar 8 goles en un partido. Muy bien. Rafael, tenemos que terminar esta primera parte, pero yo los invito a la segunda parte de esta increíble charla con el doctor Rafael Fernández Flores, que nos va a contestar muchas dudas que tenemos y que encontramos precisamente en nuestro diario vivir. Te doy las gracias y nos vemos en la segunda parte contigo para continuar este diálogo. Soy Marco Antonio Villasana, los espero en una emisión más de El Saber por 9TV. 9TV.